Gracias por su Vale, atención. gracias Pedro. Bueno, buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Omar Herrera, ingeniero de soporte técnico de Webmuller. Entonces, como lo indicaba Pedro, el día de hoy vamos a ver el software que es totalmente gratuito para la construcción de gabinetes como tal, con todos sus componentes. Vale, entonces vamos a iniciar. Entonces, antes de iniciar, pues nosotros tenemos que tener claro que en la fabricación o la elaboración de un gabinete independiente, la aplicación tiene ciertas fases. Entonces vamos a encontrar la fase de planeación, la fase de instalación y la fase de operación. En este caso, el Web Configurator está más que todo orientado a todo lo que es la fase de planeación, ya que con él podemos pues sacar planos, pistas, sacar lista de materiales y otras ciertas prestaciones que lo vamos a ir viendo a través de la charla, ¿vale? Entonces, unos datos y unos beneficios antes como tal de entrar en materia con el software. Entonces, primero, el software es totalmente gratuito, es un software de ingeniería, se descarga directamente desde la página sin ningún problema. Ya más adelante les dejamos el link de descarga. Tiene más de 7.630 productos disponibles para trabajar de la marca. Como tal, solo podemos cargarle productos de Webmuller. Podemos integrarlo con otras software, con otras plataformas, por ejemplo, ECAD como iPlan, como tal. Beneficios, podemos crear soluciones específicas, customizadas de acuerdo a la necesidad de cada uno. Podemos no simplemente integrar borneras, que de pronto es lo que llevamos más a la mente en este tipo de soluciones, sino también integrar todo lo que son fuentes, en remotas, terminales, cajas, rieles. También tiene aplicaciones de plantilla o proyectos como tal que podemos cargar e ir haciendo modificaciones dentro de los que nos ofrece el software como tal. Y todo lo que nos da lista de materiales y documentación. Entonces, para hablar un poco más, todo lo que tiene funciones e interfaz, como les estaba hablando, todo lo que es integración con ICAD, por ejemplo, todo lo que son software eléctricos, de diseño eléctrico, como un iPlan o un Suken. También todo lo que es integración con software MCAD, entonces todo lo que es AutoCAD, Inventor, SolidWorks. También está todo lo que es la base de productos. ¿Qué quiere decir esto? Que fácilmente podemos crear el dossier, toda la documentación de nuestro proyecto, ya que se pueden descargar directamente desde el software como tal. Podemos tener todo lo que son solicitud de ofertas. En este caso, tenemos varias opciones. Uno es crear todo como tal la lista de materiales, pues para pasarle, por ejemplo, al área de compras y simplemente que ellos ya coticen las cantidades y las referencias exactas ya que los arroja el software. O otro simplemente es crear un diseño como tal, customizado, y nos lo pueden enviar directamente a nosotros para que desde fábrica venga instalado y premontado el diseño tal cual que ustedes necesitan. Otro es el tema de automatización industrial, ya que podemos hacer la integración con nuestro sistema de marcación, ya sea la MPrint, o sea, nuestro software de integración en este caso, el MPrint, ya sea con cualquiera de las dos impresoras que nosotros trabajamos, la Multimar o la PrintJet Advance, ¿vale? Entonces, en el asistente de aplicaciones podemos partir directamente desde un proyecto, por ejemplo, de cableado de señales, de alimentación, cableado de señales de control, eh, una distribución como tal de señales o un asistente para remotas, entradas y salidas de acuerdo a la cabecera que necesitemos, o simplemente proyectos de plantilla, proyectos de distribución de alimentación, fuentes como tal, todo lo que son Masware, que quiere decir, por ejemplo, distribución pero con control, es decir, con fusibles electrónicos, o con alguna caja para áreas clasificadas o cajas para aplicaciones estándar. Esto ya más adelante lo vamos a ver con ejemplos. En integración con ICAD, básicamente hacemos el diseño en un iPlan, por ejemplo, se importa a nuestro Webmiller Configurator y aquí básicamente lo que podemos hacer, por ejemplo, es anexar accesorios si nos llega a faltar o simplemente el tema de marcación o se anexan más componentes que de pronto no hubiéramos contemplado en el iPlan
se hace con la configuración que se requiera y nuevamente se puede volver a exportar a Uniplan para complementar los planos de allí o alternamente podemos también hacer la exportación, la migración de la marcación a nuestro software como tal, al MPRINT. ¿Cómo es el proceso de exportación para software MCAD? Igualmente, se jala en este caso, pues la caja o el riel o la configuración que necesitemos. Se hace el diseño en nuestro software, en el Webmiller Configurator. Se hace la edición, en este caso, pues vemos que se perfora la caja para un prensado paso, por ejemplo, para un conector industrial, y ya simplemente se exporta a un software de diseño de MCAD como tal. Entonces, como lo ven, también es muy sencillo de realizar. ¿Qué más podemos hacer dentro del software fundamental que le hemos venido hablando a través de los pocos minutos? Todo lo que es la integración con la marcación. Entonces podemos generar la marcación como tal de las borneras. En este caso, el ejemplo que hay acá, se puede generar una marcación automática o customizada de acuerdo a la necesidad. Se escoge la marquilla, la etiqueta con la cual se vaya a realizar y simplemente se transfiere al MPrint para simplemente en el otro software darle a imprimir y no volver a cargar la referencia de la etiqueta o hacer la modificación de alguna etiqueta, sino simplemente imprimir. Como lo estaba comentando, podemos ver todo el tema de generación de vistas y generación de documentos como tal. Es lo que es muy fácil para armar nuestro dossier del proyecto o simplemente si en algún momento queremos conocer técnicamente la descripción de algún producto, clic derecho, importar documentación del artículo que necesitemos. También podemos generar diferentes listas de materiales como tal. Entonces podemos crear una lista en Excel o listas en PDF, ya sea para pasarle al de compras, por ejemplo, que haga una cotización para pasarnos a nosotros o a Proeléctrico para que les generemos una cotización como tal. En esa lista de materiales, como tal, más adelante vamos a ver, pero algo muy novedoso, como tal que me parece, es que no simplemente me genera el listado del material de Webmuller, sino que adicional, nosotros, por ejemplo, no vendemos cable, en el software se puede hacer el cableado como tal, y y en la lista de materiales me va a generar el listado por cada uno de los calibres que hemos seleccionado en el diseño. O generalmente, como simplemente se puede hacer diseño con producto Webmuller, me permite hacer la generación o simulación de componentes de terceros. Entonces también vamos a poder tener el listado de esos componentes de terceros. Y todo el tema de dibujos, de codes como tal. Listo, entonces como una breve introducción al software, entonces vamos a mirar en sí el Webmuller Configurator para que lo veamos más en el detalle. ¿Listo? Como tal, este es el software Webmuller Configurator. Esta es la primera ventana de inicio cuando abrimos el software como tal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un inicio. En el inicio vamos a abrir un proyecto o crear una generación de entrega rápida. Esta generación de entrega rápida está más que todo diseñada para soluciones dentro de Europa, ¿vale? O si no queremos abrir un proyecto, simplemente podemos iniciarlo de diferentes formas. Desde un riel, un carril, una caja, un sistema de entradas y salidas remotas o un conector industrial, ¿vale? Con la última actualización del software, ya podemos iniciar un proyecto simplemente importando desde un software de diseño eléctrico como tal, ¿vale? Vamos en este caso a crear un proyecto desde un riel, por ejemplo. Entonces, en este caso, cuando le damos desde un riel, podemos iniciar el proyecto desde cero o simplemente desde aplicaciones de asistencia, las cuales estábamos viendo, por ejemplo, una distribución de señales o, por ejemplo, un proyecto a plantilla. Por ejemplo, en este caso, pues una distribución de potencia controlada con fusibles electrónicos.
¿vale? Entonces ahí tenemos diferentes opciones de inicializar un proyecto desde un riel. En este caso le vamos a dar nuevo proyecto. Al darle nuevo proyecto, básicamente me va a salir una nueva ventana en donde yo voy a visualizar todas las diferentes opciones de riel con las cuales yo puedo iniciar, que son los mismos que ofrecemos en Webmuller. Entonces, en este caso, es por si yo ya conozco la referencia. Dado que no conozca la referencia como tal, en la parte superior derecha hay una lupa en la cual vamos a tener un asistente de selección de producto. En este caso es cuando yo no conozco la referencia con la cual voy a trabajar. Entonces, en este caso, por ejemplo, si me preguntan si el riel es perforado o no, le vamos a dar que sí. Y me va haciendo diferentes preguntas. La normatividad, el tipo de material, si es de alta rotación, la anchura del riel, el tamaño como tal. En este caso, vamos a dar un, por ejemplo, de alta rotación, de ancho de 5.2 y ya él me va a dar, con cada selección, cada pregunta que me va haciendo, me va a ir acotando hasta que en este caso generar dos opciones. Vamos a seleccionar la primera. ¿Listo? Y ya vemos en pantalla el riel que hemos seleccionado, ¿vale? Antes de entrar a hacer un diseño, vamos a ver las diferentes opciones que contamos dentro de ya como tal del software en la parte de diseño. Entonces vamos a ver el buscador de producto, que es el que vemos aquí en la parte izquierda. ¿Qué tenemos en este buscador? Pues básicamente todos los materiales con los que podemos ir trabajando, ¿vale? Entonces están las borneras, fuentes de alimentación, relevos, DPS, switches, la parte de las remotas o el controlador, ¿vale? Entonces vamos, por ejemplo, lo vamos a expandir y podemos ver que aparte de las referencias vamos a encontrar diferentes características de los productos que también nos pueden ayudar a seleccionar, dado el caso que no conozcamos bien las referencias. Si necesitamos de pronto otra característica del equipo que sea primordial para la selección como tal, simplemente podemos ir al más y jalar alguna otra característica, por ejemplo, que para mí sea fundamental la normatividad del equipo. Entonces simplemente cojo la norma, la jalo y ya voy a ver las normas por cada uno de los equipos, ¿vale? Entonces como tal el buscador de productos. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? Tenemos todo el tema de vistas. En este caso, pues los diferentes tipos de vistas para ir mirando el diseño a medida que se va construyendo. El tema de cotas, que se pueden generar como tal automáticamente. El tema de descripción o información de los productos, en este tema de vistas. En el tema de modos podemos ver selección, básicamente para seleccionar un equipo, el tema de rotación libre o el tema de transparencia. En este caso, pues lo podemos ver más adelante en función cuando tengamos equipos montados sobre el riel, ¿vale? Tenemos un apartado de funciones. Entonces, piezas en suministro, lo que son accesorios, añadir conexiones, lo que les estaba hablando del cableado entre equipos, añadir conexión transversal, que quiere decir los puentes dentro de una bornera, por ejemplo, para puentear diferentes borneras, o relevos, que también se podría llegar a hacer, o añadir cotas, añadir dimensiones, añadir cotas que no me generan automáticamente, ¿vale? Y tenemos otro apartado de asistentes. En este lado vamos a encontrar aplicaciones como tal. Entonces, no sé si lo recuerdan, por ejemplo, que podíamos iniciar un proyecto desde una aplicación. En este caso, si nosotros necesitáramos jalar esa aplicación por defecto, también lo podríamos hacer desde la apartado de aplicación. En este caso, por ejemplo, si hiciéramos un cableado de señal, simplemente yo voy a decir cuántas borreras de señal necesito. En este caso, por ejemplo, 10.
y me va haciendo una previsualización si necesito en cuántos bloques, en este caso uno o dos, y pues otros tipos de preguntas para complementar la solución. En este caso, si hay borne de alimentación, si hay potencia, por ejemplo, o si necesito que tenga la marcación como tal. Hay diferentes opciones. En este caso lo vamos a dejar así por defecto. Y él ya me va generando una aplicación precargada. ¿Listo? En este caso, pues de distribución o cableado de señales de sensores, por ejemplo. En este caso, vamos a encontrar por cada hornera la alimentación 24, el cero para la alimentación, una señal de tierra y la entrada de mi sensor de control, la señal como tal del sensor, y la salida que, por ejemplo, vaya a el PLC o a un acondicionador, dependiendo de la aplicación. ¿Listo? Vamos a encontrar el tema de etiquetas y señalizadores. En este caso, cuando yo lo abro, me sale una nueva ventana para hacer como tal la marcación pues, de las borneras que tengo en este momento. Entonces yo lo puedo ver como tal equipo por equipo, referencias, o si lo veo a nivel macro, todos los equipos. En este caso yo voy a visualizar en cuadros de dos colores, unos que son blancos y otros que son grises. En este caso los blancos es donde yo puedo realizar una marcación como tal. En este caso, si yo quisiera marcar la primera hornera, uno, dos, la puedo hacer una marcación manual o simplemente generar etiquetas automáticamente. ¿Listo? Pues me hace la marcación en todos los espacios disponibles para marcar. ¿Vale? En el caso que yo quisiera cambiar el tipo de marquillas, simplemente pues me paro donde la necesite y lo mismo, si no conozco el tipo de etiqueta, hay un asistente que me ayuda a seleccionarlo a través de ciertas preguntas o simplemente si vengo a los binoculares y ya me recomienda las etiquetas por defecto que le casan a esta bornera con la cual estamos trabajando. ¿Listo? Entonces le vamos a dejar en este caso por defecto. Entonces, en este caso, para hacer la generación de etiquetas, le vamos a dar a aceptar y ya, como ven, me queda la marcación de etiquetas. Tenemos la opción de también asistentes de terminación, terminales tubulares, o sea, cuando tenemos conexiones de hilo o cableado, colocarle las punteras si se nos ha olvidado, y la opción de verificar. En este caso, voy a eliminar este freno, pues para que podamos ver de qué se trata. Listo. Entonces, cuando yo le doy verificar, me abre una nueva ventana y me va a señalizar en rojo donde yo he encontrado un error. En este caso, el error que me indica es que falta un ángulo de fijación lateral, que quiere decir que falta un freno. En este caso, en el asistente de verificación es muy útil para personas que de pronto no conocen o no saben identificar cuáles son los componentes necesarios para una solución en un regletero. ¿Qué pueden ser? Por ejemplo, lo que son tapas y frenos, como tal. Este asistente, por ejemplo, cuando estamos trabajando con remotas, todo lo que son entradas y salidas, de acuerdo a un cabezal, también me va a recomendar si se necesita una alimentación adicional de acuerdo a la cantidad de entradas y salidas que tengo en la solución. Entonces, en este caso, yo le puedo dar una resolución automática o simplemente puedo venir acá al mensaje donde dice colocar ángulo de fijación lateral y me lo coloca por defecto. ¿Listo? Le damos a aceptar y él me lo vuelve a colocar. ¿Listo? Por ejemplo, que tuviéramos estas de distribución, pero necesitamos como tal alimentar con una fuente de alimentación para alimentar los sensores. Entonces vamos a traer una fuente, por ejemplo, que fuera una Protop. Entonces, si expandimos el buscador, él me va a mostrar en el texto corto del material, básicamente la potencia, la salida en voltios y la corriente.
la capacidad de corriente. En este caso que esperamos necesitar una fuente de 5 amperios. Simplemente la jalo como tal. ¿Listo? Pero que para yo, esa fuente de alimentación, primero va a ir a unas borneras. O sea, la alimentación principal llega a unas borneras y de estas borneras, sí como tal, a la fuente. Entonces, en este caso, podemos. Pues en mi caso, como yo ya conozco, ya simplemente puedo colocar la referencia alfanumérica, una W, por ejemplo, 6 milímetros de sección nominal, y simplemente la voy jalando, en este caso. O también nuestros equipos están también identificados por un código numérico de 10 dígitos. En este caso, que fuera la misma WDU 6 es la 10-20-20. Lo puedo ir filtrando y el mismo me lo va a sacar. Entonces, en este caso me faltarían dos para complementar las tres fases, por ejemplo, o si fuera monofásico, o fase neutro, o independiente si fuera un arreglo general de horneras de 10 o de 8. Simplemente, si quiero jalar la misma referencia varias veces, en lugar de estar jalando una por una, simplemente clic derecho, colocar repetidamente en el carril y voy a indicar el número de piezas que necesito. Por ejemplo, que fueran 7. Y le doy a aceptar. Y ya me coloca las 7 como tal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, que yo necesitara cablear la fuente de alimentación, la entrada, y vamos a cablear la salida. Entonces, en este caso, le vamos a ir a añadir conexión de hilo. Cuando le vamos a añadir, le damos clic sobre añadir conexión de hilo, se va a colocar en gris toda la solución que hemos armado y simplemente me va a indicar en puntos rojos las diferentes opciones en donde yo puedo cablear. En este caso, por ejemplo, que fuera 24 voltios, pues selecciono los dos puntos y ya simplemente me sale una nueva ventana en donde me va a preguntar el color del cable. Tenemos diferentes opciones, lo vamos a dejar en rojo porque pues es 24 voltios. Si yo quiero un cable flexible o rígido, la sección de este cable, por ejemplo, que fuera 18. En este caso, si yo necesito alguna descripción, pues conexión a 24 voltios, si la quisiéramos cambiar, se podría realizar. XX, por ejemplo. La longitud, tener en cuenta pues que la longitud está en milímetros, por ejemplo, que no fueran 2500, sino fueran 3500. Y me da la opción de colocar de una vez las terminales tubulares. Le puedo colocarla de por defecto o simplemente vengo a los tres puntos al final y selecciono la puntera que necesite. En este caso la vamos a cambiar por esta otra y le vamos a dar a aceptar. Cuando le damos a aceptar, ya podemos ver que se ha colocado el cable como tal. De la de 24, de la salida de 24 de la fuente a la entrada de 24 para alimentar mis sensores. Entonces vamos a hacer lo mismo, por ejemplo, si fuera para el 0, lo mismo, añadir conexión de hilo. Seleccionamos los dos puntos y en este caso pues le vamos a dar azul, por ejemplo. En este caso conexión 0 voltios, puente 1. Le vamos a dejar por defecto la terminal tubular y le damos a aceptar. Entonces, en este caso es como se pueden hacer el cableado de los equipos, ¿vale? Bueno, vamos a ver otras opciones. Por ejemplo, muchas veces hay equipos que se necesitan separar de otros o simplemente me gusta hacer diferentes bloques separados uno del otro. Entonces, ¿cómo podemos generar o simular un espacio de un equipo a otro? Entonces, simplemente nos paramos sobre el riel, le damos clic derecho y le vamos a dar añadir marcador de posición. En este caso solo voy a configurar la distancia en X, por ejemplo que fuera una distancia de 4 centímetros. Le doy 40 milímetros, le doy a aceptar
y él me genera un espacio. Simplemente yo puedo seleccionar ese espacio y lo corro para la ubicación que necesite. Por ejemplo, ahí. Listo. Si necesitamos, por ejemplo, un espacio entre este juego de borneras y la fuente, lo mismo. Clic derecho sobre el riel, añadir marcador de posición, en este caso que no fuera de 2 centímetros, sino de 3, le doy a aceptar y lo vuelvo a correr. ¿Listo? Como tal. Ahora, por ejemplo, que estas borneras las necesitara para otro tipo de señales y necesite puentearlas. Entonces, por ejemplo, añadir conexión transversal. En este caso, me va a identificar en los puntos en gris oscuro de donde yo puedo colocar un puente. Por ejemplo, vamos a puentear las 4 primeras. Simplemente selección de la primera hornera hasta la cuarta se van colocando en color naranja y doy clic y suelto. Y automáticamente me abre una ventana y me especifica el puente recomendado para esa hornera. Lo selecciono, le doy a aceptar. Y ya vemos el puente. Por ejemplo, que en mi diseño no necesite ir puenteada a la segunda hornera. Simplemente doble clic en el LED y se me coloca en el color naranja. Es como si yo quisiera decir que ahí corté el peine o el puente, el polo de ese puente. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a verificar. Entonces, la opción de transparencia, le vamos a dar transparencia, rotación, y vamos a mirar que efectivamente no hay ningún puente o un peine en esa hornera. ¿Listo? También podemos verificar el puente o las conexiones de los otros equipos. ¿Vale? Yo puedo seleccionar a qué equipos darle transparencia o no. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, que en mi solución va a ir un equipo de otro fabricante, de otra marca, que, o sea, que no es Westmüller, por ejemplo, un controlador, un PLC de otra marca, lo podemos simular también para generar, por ejemplo, calcular todo lo que son espacios en el dimensionamiento del riel. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente nos paramos otra vez sobre el riel, le damos clic derecho y le vamos a decir añadir componentes de terceros. Nos va a generar una nueva ventana, en este caso con dos pestañas, aspectos generales. En tamaños, vamos a ir a la ficha técnica del equipo del tercero y los vamos a colocar los reales. Por ejemplo, que fuera un equipo de 5 centímetros de ancho, de 100 milímetros de largo, en este caso de la mitad 50, y la altura de este equipo que fuera de unos 88 centímetros, por ejemplo. Nos va a pedir una información obligatoria, en este caso, número del artículo del fabricante, listo, el fabricante, un texto corto del material, fuera, por ejemplo, PLC. Si quisiéramos más información, la pudiéramos colocar o algún tipo de comentario, ¿vale? Y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué me va a generar? Una caja color gris, ¿vale? Simulando las distancias que le hemos dado. Ya eso es, por ejemplo, cuando lo exportemos a un CAD, por ejemplo, a un SolidWorks, simplemente tomamos esa caja color gris y la reemplazamos por el CAD correspondiente al equipo, ¿vale? Bueno, ¿qué más podemos llegar a hacer con el software? Entonces, como les estaba hablando, todo el tema de generación de documentos, las fichas técnicas. Por ejemplo, si necesitáramos la ficha técnica de la fuente, nos paramos sobre la fuente, le damos clic derecho y le damos a abrir ficha de especificaciones.
me la carga y generalmente me va a generar un PDF de la ficha técnica. Simplemente lo puedo imprimir, lo puedo guardar como tal, ¿vale? Si quisiéramos sacar el listado de materiales, digamos que esta ya fuera la solución, simplemente venimos a archivo, vamos a dar imprimir documentación del proyecto. Entonces, yo puedo imprimir las vistas de montaje, yo puedo seleccionar qué vistas necesito y en la parte derecha veo una previsualización de las diferentes vistas. Por ejemplo, para entregarle a el área de ensamble como tal, por ejemplo, para que se vayan guiando de cómo debe quedar la solución. O simplemente la puedo imprimir directamente o guardarla en PDF. Puedo imprimir la lista de artículos, en este caso pues toda la lista de materiales. Por ejemplo, si quisiéramos imprimirla en PDF, vamos a dar en PDF, selecciono donde la quiero guardar y me va a generar un PDF con todo el listado del material. En este caso, me va a sacar una lista de todos los componentes Webmuller, la cantidad que se necesitan, un listado de fabricantes terceros, en este caso pues el PLC que hemos simulado, y una lista del cableado que necesitamos, del calibre y la longitud, por ejemplo. Entonces, esta misma lista se puede generar en Excel, en el caso que se llegase a necesitar. ¿Vale? ¿Qué más? O simplemente hacer la documentación completa. ¿Vale? Tenemos otras opciones de interfaces en donde podemos de una vez importarlo, exportarlo directamente al MPrint, o sea, al software de marcación de nosotros. O, por ejemplo, hay otros tipos de archivos, por ejemplo, Uniplan, importar si necesitamos alguna solución, o exportar la misma que hemos creado a un formato de .dxf para todo lo que es MCAT. ¿Listo? Entonces, como a grandes rasgos, esto es todo lo que nos puede brindar el software como tal. También podemos, dado el caso que si llegamos a necesitar colocar esta solución en una caja, por ejemplo, si quisiéramos colocarlo en una caja, le vamos a añadir carril de montaje, en este caso, pues pues, el único que hemos diseñado, se va a tomar su tiempo. Cabe tener en cuenta que las cajas que podemos colocar en el diseño son las de Webmuller como tal. Si quisiéramos otro tipo de gabinete, no se podría realizar algún tipo de simulación, sería una simulación en el riel y pues ir teniendo en cuenta las dimensiones con respecto a la caja que tengamos, ¿vale? Bueno, se tomó un tiempo porque estaba verificando todas las cajas que tenemos de acuerdo a la dimensión del riel que hemos diseñado. Bueno, como tal ya nos ha encontrado una caja, si quisiéramos hacer alguna perforación en la caja lo podemos hacer. Recuerdo que en la parte izquierda se necesite una rosca o un accesorio, por ejemplo una prensa estopa, le damos a añadir accesorio. Omar, el ingeniero Boris tiene una pregunta, entonces no sé si él quiere activar su micrófono o nos escribe por el chat. Sí, ¿cuál sería la pregunta? Aló, buenas tardes. Copias. Sí, Omar, una pregunta, no sé si lo lograste, eh, creo que tú lo comentaste, pero no me fijé o no sé.
¿Cómo sería la integración de este software con ePlan? ¿Sí es posible la integración? Sí, ya vemos un ejemplo, termina de cargar acá y podemos ver un ejemplo como tal. ¿Listo? Entonces, en este caso, les voy a terminar de Ok, cargar listo. el accesorio, la prensa estopa, por ejemplo. Es un poco grande, pero es un ejemplo. Y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, pues ya me va a cargar la caja como tal con la prensa estopa. ¿Vale? Entonces, en este caso, vamos a entonces, hacer la integración con ePlan. Entonces, le vamos a dar interfaz. Lo vamos a importar como tal. Yo tenía unos ya que me han pasado de España, que son los que tienen el ePlan. Por ejemplo, en este caso, pues el archivo que me generó ePlan. Aquí sí se toma su tiempo mientras carga la información. Entonces, por ejemplo, en este caso, en ePlan se hizo el diseño de diferentes regleteros que los detecta acá. Entonces yo simplemente si no necesito hacer la modificación, es decir, que unir dos regleteros como tal, simplemente le vamos a dar siguiente. Información. Y me va a abrir cada uno de los regleteros que se habían diseñado en el iPlan. Yo en este caso, si necesitara, por ejemplo, no tienen los frenos, todos estos regleteros, simplemente le puedo dar la opción de verificar y resolución automática, por ejemplo. Me va a colocar la tapa y los frenos. Le voy a dar a aceptar. O si necesitara colocar más equipos, también lo podría hacer por cada uno de los regleteros que se habían cargado en el iPlan. Entonces, pues de esta forma es la integración con el iPlan como tal. No sé si hay otra duda, ingeniero, con respecto a iPlan. O sea, él hace la migración, o sea, los archivos que él envía por separado o envía ya todo el conjunto, el que diseñaste inicialmente. Por lo menos ese diseño que hiciste es el de la caja completa con el riel y las Este, bornas. Sí, sí, exacto. ¿Ese al momento de tú pasarlo, pasaría completo o lo pasaría por pedazos? No sé cómo. lo pasaría completo en este caso, Ok. del regletero como tal. ¿La caja también la pasaría? En este caso, no, la caja no la pasaría. No, ok. Otra pregunta. En ePlan se encuentran ya todos los CAD, ¿cierto? De Webmuller. Sí, pues la verdad, yo no trabajo con iPlan, estos fueron eh, pues ejemplos que me pasaron desde España, que son los que tienen licenciado el iPlan para este tipo de ejemplos. No sabría decirte si ya vienen precargados o toca bajar la librería e instalársela en el plan. Eso sí, no estoy seguro. Ok.
No sé si alguien más tenga otra pregunta. Pero igual la librería está disponible en línea. Es muy fácil, Sí, es muy sencillo cargarla. Sí, en caso tal no esté en el plan. bueno, no sé si Ok, tienen más gracias. preguntas. Si queremos Que hacer sí, una caja con varios releteros, vale. Entonces, por ejemplo, en este caso, en esto, simplemente vamos a partir de un nuevo proyecto, una caja. Vamos a seleccionar una caja grande. Interesa, por ejemplo, que sea negro. Esta de 25 por 25. A ver si nos dejan esta. Listo. En este caso, la caja tiene 3 perforaciones. Yo simplemente le puedo dar añadir accesorio. Clic derecho, le va a decir que es un riel. Y me va a ir colocando. Entonces, en este tipo de caja por las dimensiones, me deja la posibilidad de colocar 3 rieles. ¿Vale? Como lo vemos acá. Y en cada uno de los rieles, pues yo voy haciendo el diseño que necesite. Creo que sí fue una hornera. En este otro caso, otra hornera. Entonces ya depende como tal de la caja de las dimensiones de la caja que se necesite, que se coloquen inicialmente. Acá, en cada riel colocamos una hornera y aquí en la caja vemos las horneras. En este caso, pues como el espacio entre el riel y el riel es muy poco, pues lo recomendado sería como tal mover el riel. Y eso en ese caso, pues por espacio, por dimensiones y por los equipos que vayamos a colocar, la caja pues nos dejaría para trabajar con 2 rieles como tal, sin que los equipos se sobremonten unos encima de otros. ¿Vale? Bueno, no sé si hay otra duda. Al momento ¿puedes Al- exportar también el plano? ¿Cómo? ¿El plano también lo puedes exportar? Desde acá, lo único que podemos como tal exportar como documentación, la lista de materiales y las vistas Ok, como tal, las vistas de montaje. Ya ok, lo otro es exportar como tal todos los CAD para trabajar, por ejemplo, en SolidWorks y exportarlo para trabajar en Uniplan, por ejemplo. perfecto, perfecto. Creo que alguien más iba a hablar, no sé. No sé si alguien más tenga preguntas. si ven, ¿Alguna pregunta? es una herramienta muy práctica al momento de hacer el diseño porque te ayuda primero a seleccionar cuál es la cantidad de equipos que necesitas. Puedes hacer verificación de si se te pasó un freno, una tapa, tienes algún accesorio que no lo tienes en cuenta en tu proyecto. Aparte de eso, si tienes también la, 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 eh, la impresora nuestra, pues puedes de inmediato hacer también el sistema de marcación de bornas, etiquetas. Hay marcación para cables también. Los cables que se colocan se pueden marcar también desde el mismo software. Si tienes Exacto. obviamente equipos que no son, bueno, tenemos algunos equipos que podemos homologar directamente, de pronto si tienen Phoenix Contact o Wago, hay equipos que si se incluye la referencia de Phoenix Contact y Wago en este software,
se hace la homologación directa y no tienes que buscarla directamente o pedir al distribuidor que te haga la homologación, sino que el mismo software te lo hace. Entonces es muy práctico, más que todo para hacer el tema de diseño y, y también para el listado de productos que necesitas para tu proyecto. Ok, excelente, ¿no? Yo creo que, pues para mí ha sido muy interesante el tema, bueno, ha sido muy interesante el tema de la capacitación. Yo había hablado con Miriam, porque pues este programa pues me interesaba mucho, pues también para que el personal tuviera conocimiento de él, debido a que Sí, es una herramienta muy útil a la hora del diseño de gabinetes. así Ya, es. pues porque como pues por eso mismo te estaba preguntando por el tema de iPlan, pues porque como pues se puede integrar, eso nos facilita mucho pues el diseño. Entonces, Sí. ¿para qué? Me ha gustado mucho. Y puedes tener también las distancias, no vas a equivocarte de pronto en el gabinete que vayas a comprar, eh, porque ya tienes acotadas los rieles. eh, las bornas que vas colocando también tienen sus dimensiones internas. Si quieres imprimir también del proyecto, cada una de las fichas técnicas de los equipos que están instalados también se pueden hacer. Eso facilita y ahorra mucho tiempo al momento de tu hacer un entregable para un contratista tuyo cuando vayas a desarrollar el proyecto o lo vayas a sacar a licitación. Muy, muy, muy práctico. Sí, exacto, total. Muchas veces, más que todo nosotros que, bueno, el personal eléctrico, nosotros que nos desenvolvemos en este medio, muchas veces queremos solicitar un gabinete eléctrico y de pronto a veces nunca tenemos las herramientas o a veces las tenemos, pero pues es muy engorroso el tema del diseño, pero ya con este tipo de herramientas se nos facilita mucho Así. debido a que ya está todo, pues prácticamente es un sistema inteligente y tú nada más especificas qué es lo que quieres y nada más va cliqueando y él te lo va armando, que eso es Exacto. lo chévere. Tal cual así es. Y como te digo, si tienes un error, le das verificar y Por enseguida. ejemplo, en este caso, pues, ¿qué nos faltaría? Las tapas y los frenos de este juego de borneras y los frenos de la fuente como tal. Pues simplemente le podemos dar una resolución automática y ya me los colocaría. Vale. Sí, Por qué exacto. no sale, por ejemplo, un error en el equipo de tercero? Porque el software sí no reconoce qué equipo es y si llega a necesitar algún accesorio. En este caso, sí nos identificaría errores sobre los equipos de Webmiller. Sí, esa es una ayuda porque pues también a la hora te estandariza pues todos tus diseños, porque muchas veces hemos visto pues en el mercado cuando pues te arman un gabinete y no llevan freno, hacen falta ciertos componentes y tú como que, o sea, quedas Así, ahí sí. como ese sin sabor también. Sí, sí, Exacto. de hecho. Ese es el objetivo de este software, precisamente se dio por, bueno, por facilidad y también para evitar eso. Y cuando tú estás armando un gabinete y se te olvidaron las tapas, es un problema. Eso se te pierden fácilmente 2 días en el armado de gabinete. Se me quedaron las tapas, se me olvidaron los frenos, se me olvidaron los terminales para el cable. Sí, y fíjate que esos son componentes que uno a veces no le presta mucha atención porque uno está prestando la atención más que todo a esos componentes que llevan cableado Eh, y ese tipo de componentes uno no le presta atención y cuando ya tú sacas tu listado final, puede pues que se te haya pasado y se te vuelve algo pues así es. Aló. Aló. El Inge como que, no sé, se le Sí, cayó el parece que se internet Se o le cayó. no sé. fue. Así es. algo. Ahora sí, ingeniero. Sí, sí, que se estaba entrando una llamada.
Pues sí, entonces hay veces que pues, te hace falta y eso es muy necesario, pues, Bien. porque esos componentes cuando vas a hacer la evaluación, pues son muy necesarios en tu organización de gabinete como tal. Así es, así es. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, les cuento, voy a, voy aquí a activar mi cámara para los que no me conocen. Yo soy Pedro Osorio, como les comenté al inicio. eh, Soy el ingeniero de ventas de Weinmüller en la costa. Estoy de base en Barranquilla. Entonces, con Miriam estamos haciendo como tal el desarrollo de la zona con los clientes que están acá. Ya tenemos soporte técnico también local. La Weinmüller está haciendo una inversión muy buena hace un par de años en tener presencia directa en la zona para mejorar inicialmente la atención a los clientes finales y pues para que ustedes también tengan el soporte de nosotros. Em, Si tienen alguna duda, alguna inquietud, yo les voy a dejar mi correo en el chat. Y Omar, y, em, y el Omar punto Vera. Ahí Estos son- también está mi correo. listo, perfecto, ya Omar lo envió. Eh, Pueden enviarnos información, lo que requieran. El portafolio, pues nuestro de soluciones es muy amplio, bastante amplio. Tenemos más de 45.000 referencias en nuestro portafolio de conectividad. Manejamos automatización, control, manejamos potencia eléctrica y manejamos soluciones muy particulares en aplicaciones especiales. Entonces, bueno, esto es una abrebocas. Si ustedes requieren que también hagamos alguna reunión específica en alguna de las soluciones que manejamos, pues con Miriam lo podemos manejar o directamente con nosotros. Eh, y espero que haya sido de su agrado la charla y estamos siempre a su disposición. Sí, claro Bueno, que sí. listo, no, encantado con esta charla. Hace rato yo le había comentado a Miriam el tema de esta capacitación en este software. eh, y no, vale, Ok, muy agradecido con ustedes. perfecto. Me confirman Vale. María Alejandra, Karen y J. Todos son de Postobón, ¿no? El único que es Kevin. Sí, por Así allí es. también había entrado el ingeniero Mauricio de Cotecmar, pero Ah, como que se le cayó el internet en algún perfecto. momento. Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos pues por la asistencia, muy pendientes allí pues del resto de eventos, pues como les decía Pedro, la idea es asesorarlos desde la etapa pues de diseño, ¿cierto? De cada uno de los proyectos que de pronto van manejando, si requieren alguna migración de marca en algunos equipos, conectores, bueno, realmente Waymuller tiene una oferta muy amplia de productos en temas de conectividad y pues eso sin hablar de lo último pues que están manejando que es el tema de IoT, que es un tema pues bastante interesante pues y que ya estamos implementando pues acá en la zona. Entonces, muchísimas gracias, ingenieros, y bueno, hasta en una próxima oportunidad. Si tienen algún otro tema que les gustaría tratar a través de este medio, pues en una reunión así, pues pequeñita, con mucho gusto, pueden contar con nosotros.